Bueno, muy buenas noches para todos los compañeros, a todas las personas que nos acompañan en la conferencia más de conocimiento de sí mismo. Hoy vamos a una conferencia muy importante acerca de las dimensiones y dónde están en nosotros. Bueno, estamos haciendo unas pruebas de sonido de transmisión para verificar cómo está la transmisión de la conferencia y procedemos a abarcar el tema que nos corresponde el día de hoy. Bueno, bueno. Entonces vamos a hacer unas pruebas aquí de transmisión porque me están informando que se está escuchando de forma... Hay una pequeña interferencia. Bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestra conferencia, no sin antes recordar que si tienen alguna inquietud o alguna pregunta, no olvidemos nuestro WhatsApp, el 318-346-3378 y también nuestra plataforma de Facebook Live Conocimiento Civismo Call. También vamos a dejar grabadas estas conferencias tanto en la plataforma de Facebook Live Conocimiento Civismo Call como en nuestra página en YouTube Conocimiento Civismo Call. Asimismo encontrarán ahí las conferencias que estamos dictando ahorita, le estamos cargando a la plataforma. Bueno, este tema es muy importante. Vamos a abarcar este objetivo principalmente. Debemos conocer qué dimensiones existen, porque uno habla de sabiduría, uno habla de emociones, de proyecciones mentales, de la parte física, la parte vital, pero no todo coexiste solamente en una dimensión. Entonces vamos a tener en cuenta que existen más dimensiones en las cuales básicamente debemos interactuar, debemos nosotros trabajar para rescatar esa sabiduría y poder acceder a esos niveles de sabiduría, ¿sí? Esto es algo muy importante. Entonces, por ejemplo, no sé si alguno se ha preguntado alguna vez, oiga, ¿dónde están las emociones? ¿Dónde estará la voluntad de decir sí o decir no? ¿De dónde nace? ¿Dónde está? Eso no puede ser solamente que esté grabado en un punto mental y listo. Nuestros pensamientos, ¿sí? Entonces ahí empezamos nosotros, esos pequeños interrogantes nos ayudan a nosotros a empezar a descubrir o a querer descubrir la verdad. Bien, en nuestra conferencia anterior habíamos hablado acerca de los 7 centros de la máquina humana, donde hablábamos del centro sexual, que tiene unas funciones, que está relacionado con el cuerpo físico, el centro instintivo, también unas funciones, cuerpo vital, emoción, centro emocional inferior, con el cuerpo astral, el centro intelectual inferior, con el cuerpo mental, el centro motriz, con el cuerpo causal, el centro emocional superior, cuerpo búdico, y el centro intelectual superior con el cuerpo álmico. Esto es algo importante porque esos centros de la máquina humana pues nos permite a nosotros darnos cuenta de dónde se maneja la energía que se necesita para que el cuerpo físico se trabaje y cumpla sus funciones. Entonces, aquí vamos a ver en esta conferencia unos aspectos muy importantes. Las dimensiones debemos estudiarlas porque tienen una relación directa tanto física como psicológicamente. Entonces, iniciemos teniendo en cuenta que nuestra primera dimensión es la dimensión de la distancia. Esta dimensión básicamente se percibe
por aquellos elementos, o en este caso habitantes de ese mundo, que son los monocerebrados, o sea que tienen solamente un cerebro. ¿Qué quiere decir? Este cerebro emocional que tienen estos habitantes de esta naturaleza, solamente obedecen a las emociones, no reciben absolutamente nada. Es algo complicado para tratar de entenderlo razonativamente, ¿sí? Pero si nosotros nos damos cuenta, habría algo que hace que las emociones tomen forma y que las emociones empiecen a manifestarse, ¿sí? Sin tener en cuenta el raciocinio, el cerebro mental, ni el motor instintivo sexual, porque esos son los tres cerebros que tiene todo ser humano. Entonces, ese primer cerebro, y en este caso los habitantes de esta dimensión, básicamente son esos organismos que no tienen columna vertebral y que básicamente algunos de ellos que habitan en esta naturaleza sí tienen un motor instintivo sexual, pero está muy primitivo, ¿sí? Aquí en esta distancia, o en este caso en esta primera dimensión, físicamente la podemos ver representada como la distancia que existe entre dos puntos. O sea, fácilmente podríamos nosotros coger un hilo o una cuerdita, la estiramos, y eso es esa primera dimensión. Otra la vamos a explicar porque físicamente les podemos entender de una forma mejor, ¿sí? Entonces, esa primera dimensión de la naturaleza está representada por la distancia, que es la distancia o la unión de dos puntos en el espacio. Entonces, nosotros vamos a dar cuenta que estas distancias se miden en centímetros, milímetros, metros o pulgadas, ¿sí? Dependiendo el método que uno tome, pero se mide en esas fracciones de esa distancia entre esos dos puntos. Entonces tengamos en cuenta que esa distancia lo podemos representar de la siguiente forma: es el desplazamiento que hay de un punto hasta otro punto en una línea recta. Eso es la primera dimensión, la dimensión de la distancia, la primera dimensión, que en este caso a nivel interno se reconoce con las 192 leyes, o sea, de ahí para abajo, de 192 leyes hasta las 24.576 leyes. Esa primera dimensión es en la que encontramos nosotros nuestros deseos, ¿sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo para que empecemos a entrar en materia. El deseo es una manifestación primitiva, ¿sí? De algo que atrae. Entonces, como decimos que es del punto A al punto B, el desplazamiento, y que esa es la distancia, miremos nomás cómo actúa un microorganismo. Él no piensa, no siente nada más que un impulso de un punto A a un punto B, o de comer, o un impulso simplemente de hacer algo que está grabado en ese programa que tiene él para realizarlo. No es más, no tiene ninguna otra manifestación. No hay sentimentalismos, no hay nada, ¿sí? Entonces, fijémonos, por ejemplo, cómo actúa a nivel instintivo, ¿sí? A nivel de deseo. Por ejemplo, cuando un animalito se le activa ese deseo de copular, entonces el animalito simplemente va y copula, así sencillo, con el macho, con la hembra y punto, ¿sí? Pero ahí no obedece a que, por ejemplo, el perrito sea de pedigrí, que los dueños sean personas influyentes o de la sociedad. Nada, simplemente va y lo hace, y no importa dónde sea. Puede ser delante de todo el mundo, o puede ser donde caiga, ¿sí? ¿Y esto es por qué? Porque es que ellos obedecen solamente a un deseo, no más. Desplazarse del punto A al punto B, un deseo. Simplemente tiene un deseo de hacer esto y lo hace, ¿sí? ¿Por qué? Porque
Esa es la manifestación del único cerebro, y en este caso es un ejemplo, ¿no? Porque sabemos que un perrito pues, lógicamente tiene el motor instintivo sexual y tiene columna, pero no tiene el cerebro intelectual. Entonces, veamos algo importante. ¿Qué sucede entonces con una persona cuando se inunda en trago, cuando se emborracha, cuando queda en máxima ebriedad? Pues se desconecta su parte mental y simplemente hace las cosas o dice las cosas y ni siquiera se da cuenta qué es lo que está haciendo. Comete errores, no le importa, ¿sí? Porque obedece solamente a un impulso, en este caso el deseo. Por eso es algo que hay que tener mucho cuidado, porque pues aquí estamos hablando de la primera dimensión que está entre las 190 leyes y las 24.536 leyes. O sea, en pocas palabras, que aquí estaríamos nosotros hablando de los mundos infiernos en cada uno de nosotros, ¿sí? Donde se manifiestan simplemente los defectos psicológicos, los yoes. Bueno, esto para que vayamos teniendo cuenta, se encuentra ubicada su relación con el aparato sexual. La segunda dimensión es cuando ya tenemos esa línea, ¿cierto? Del espacio. Voy a poner un ejemplo aquí con este cable de este celular. Este cable me representa, digamos, la primera dimensión, sería estos dos puntos, ¿cierto? Si yo cojo este cable y lo desplazo en el espacio, me forma un área. Entonces, el área es la segunda dimensión. En este caso, es el desplazamiento de esa línea a través del espacio, que forma un área, que se puede medir como metros cuadrados, centímetros cuadrados, milímetros cuadrados, kilómetros cuadrados, hectáreas, bueno, ¿sí? Cada uno tiene su medida o su forma de medirlo. En esta dimensión habitan todos los personajes que son bicerebrados, tienen motor, cerebro emocional y motor instintivo sexual con columna. Entonces, aquí hay algo importante que debemos tener en cuenta. En esta dimensión, o sus habitantes no se pueden autorrealizar porque no tienen la capacidad de medir los efectos, de proyectar y de evaluar, ¿cierto?, que tiene el cerebro intelectual inferior, o sea, el cerebro intelectual. Entonces, por ese motivo no se pueden autorrealizar. Pero aquí ya obedece a todos los instintos básicos, motores, instintivos, sexuales y emocionales. En esta dimensión habitan ese tipo de personajes, pero a nivel psicológico nosotros vamos a ver que en esta dimensión es donde encontramos nuestra personalidad. ¿Pero qué es la personalidad? La personalidad es el vehículo energético que se formó desde el momento que nacimos hasta los 7 años aproximadamente. Entonces, fijémonos algo importante. La personalidad es la forma como me reconocen todas las personas externamente a mí. O sea que es una apariencia. Es una personalidad, lo que yo aparento. Si yo hubiera nacido en otro país con unas costumbres totalmente diferentes, hablaría un idioma diferente, tendría unas costumbres diferentes, tendría todos gustos diferentes, todo relacionado a esa personalidad, ¿sí? Entonces, en esta dimensión está lo que llamamos esa parte de la apariencia de nosotros. O sea, en pocas palabras, si yo me miro en un espejo, estoy viendo en ese espejo solamente mi segunda dimensión, no tiene profundidad, solamente es como un papel, una imagen, una foto, que tiene solamente ancho y largo, pero no tiene profundidad. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿sí? Porque debemos entender que la segunda dimensión, todas las dimensiones están contenidas, ¿cierto? Por ejemplo, la segunda dimensión contiene la primera. Por eso hablábamos de que la línea se desplaza en espacio, porque tiene infinidad de cantidades de veces que se desplaza esa línea en el espacio para formar esa área, ¿sí? Ahora, si por ejemplo nosotros vemos nuestra sombra proyectada en una pared, esa sombra que está en la pared es nuestra segunda dimensión, porque es mía. Esa es una parte, la representación de mi cuerpo físico en 2 dimensiones. Bien,
Ahora bien, a nivel psicológico, que nos interesa mucho trabajar, veamos que si una persona eh, quiere fornicar, por ejemplo, quiere adulterar, no va y busca a la otra persona y le dice allá, venga, yo usted me gusta y quiero hacer esto. No, no lo hace así. Se busca estrategias, quiere decir que desplaza ese deseo con infinidad de formas, lo desplaza en el espacio para formar una apariencia. Y por eso es que viene el engaño, por eso vienen todas las triquiñuelas que llamamos aquí en Colombia, o estrategias que tiene la persona para lograr ciertos objetivos, y en este caso egoicos. Entonces, ¿qué pasa? La persona empieza a enamorar, ¿cierto? Estoy poniendo un ejemplo hasta ahora. Empieza a enamorar, empieza a ser gentil, a buscar ser intelectual, a de pronto ser derrochador, gastar, perfumarse en exceso. Si nos damos cuenta, o sea, está buscando movimientos de ese mismo deseo en el espacio hasta que logra supuestamente el objetivo, que eso es lo que está buscando ese personaje. Lo mismo que pasa, por ejemplo, el yo ladrón. La persona que es ladrona y pierde la personalidad, simplemente robó y listo. No pensó, no hizo nada, simplemente tuvo el deseo religioso, ahí actuó en la primera dimensión, ¿cierto? Pero si ya estamos hablando de la segunda dimensión, entonces él ya no actúa directamente, sino empieza a buscar la forma de engañar, la forma de aparentar para poder llegar a cumplir ese objetivo y robar. Así es sencillo. O sea, se basó en las apariencias para lograr el objetivo egoico, que inicialmente estaba trazado en la primera dimensión como un deseo, como un desplazamiento del punto A al punto B. En la tercera dimensión, ahora veremos que esa misma área, la voy a representar aquí con esta hojita, esa misma área, yo la desplazo en el espacio y forma un cubo o forma una figura que tiene sus tres dimensiones, ¿sí? Largo, ancho y profundidad. O sea, que la cantidad de manifestaciones de personalidad en últimas terminan formando lo que es el volumen o el cuerpo físico, el volumen físico. O sea que en últimas ahí viene a manifestarse ciertamente las obras. Entonces, ¿por qué? Porque ya se materializa, es la materialización de las cosas. Entonces, en este mundo, tercera dimensión, habitan todos o pertenecen todas las personas o todos los elementos que son tricerebrados, que tienen cerebro emocional, motor instintivo sexual y cerebro intelectual. Es de una naturaleza celular. La pregunta es, estamos hablando de quienes habitan, quienes pertenecen a este mundo, ¿cierto? De tercera dimensión. Ojo, el cuerpo físico es una cosa y otra cosa es su habitante, quien maneja el cuerpo físico. O sea que si nosotros estamos sometidos a las apariencias, a los defectos psicológicos, estaríamos vibrando en todo momento en una o en dos dimensiones, dependiendo del nivel de voltaje de los defectos, ¿cierto? Pero la tercera dimensión es superior y contiene las dos anteriores, solamente habitan aquellos que, una de dos, o han regenerado el cuerpo físico o están en pleno estado de autoobservación, porque saben que están viviendo el aquí y el ahora, están aquí, plantados en este instante. Eso es vivir en la tercera dimensión, ¿sí? Entonces, tengámoslo muy en cuenta, en esta tercera dimensión se manejan 48 leyes, ¿sí? Y también se materializa la energía, aquí ya se pasa a un estado de su naturaleza celular. En la anterior dimensión, una naturaleza molecular, y la primera dimensión, una naturaleza atómica. Bien, eso para que nosotros vayamos entrando en esa comprensión de por qué vivimos en esta tercera dimensión. Uno cree que vive en la tercera dimensión. O sea, usted le pregunta a cualquier persona que dice, usted está loco, está viviendo aquí, en esta dimensión, ¿cierto? Porque vive un carro, porque toca las cosas y tiene una serie de leyes, pero realmente percibirlas en el instante, percibir las leyes, percibir la naturaleza en el instante, es digno solamente de la persona que vive el instante, que está en el aquí y en el ahora. Los demás simplemente están sumergidos en sus sueños, en sus ambiciones, en sus pensamientos, en sus deseos,
¿Ve? Por eso los habitantes de esta tercera dimensión son personas que ya han regenerado cuerpo físico, ¿sí? O que están en plena autoobservación. En el caso de nosotros que estamos trabajando, si estamos en plena autoobservación, estamos viviendo la tercera dimensión. Y es ahí donde empezamos a reconocer, porque en la tercera dimensión se manifiesta todo. Mire qué interesante esta conferencia, porque si lo vemos desde ese punto de vista, veremos que si se manifiestan las emociones, se manifiestan y se materializan en la tercera dimensión. Una emoción negativa, ¿qué hace? Una enfermedad, ¿sí? ¿Qué pasa con la manifestación también, o la materialización, la condensación de energía que esté dirigida hacia la lujuria, o hacia el odio, hacia la ira, hacia la codicia? ¿Qué está generando nuestro cuerpo físico? ¿Qué estamos materializando? Ahí nos empezamos a encontrar con las claves que necesitamos para darnos cuenta por qué estamos viviendo ciertas situaciones, lo que nuestro cuerpo físico presenta ciertas alteraciones, estrés, enfermedades, dolores, todo, ¿sí? Bueno, entonces vayamos teniendo en cuenta estos aspectos para que los vayamos analizando. Hablemos de la cuarta dimensión. Nuestra cuarta dimensión es el tiempo de vida útil de todo organismo en la naturaleza, o sea, es la parte superior de la tercera dimensión. Si la tercera dimensión me dice, bueno, la tercera dimensión dice que esto es un cuerpo físico, vale, esa es la tercera dimensión, tiene largo, ancho y profundidad, listo. La cuarta dimensión me dice cuánto tiempo, o establece cuánto tiempo dura este aparato desde el momento en que fue formado hasta el momento que se desintegra. ¿Sí me van a entender? Entonces, ahí nos damos cuenta que la cuarta dimensión es la dimensión del tiempo y que marca la vitalidad, es el mundo etérico, ¿sí? La naturaleza es etérica. Quiere decir, en pocas palabras, que es la vida útil de cualquier organismo, cualquier elemento de la naturaleza. Es la duración de cualquier cuerpo físico, de cualquier volumen en la naturaleza. Aquí en este caso se representa nuestro cuerpo vital, y esas son nuestras aguas que son el 90% de nuestro cuerpo físico. Entonces, recordemos, es de una naturaleza etérica, tetradimensional. Hablamos de la cuarta dimensión, que es del tiempo en la representación del tiempo de todo. 48 leyes igual que en el cuerpo físico, en la tercera dimensión. O sea, por eso lo marcan que están de la mano, juntas son gemelas. Una contiene la otra, se mantienen. Un ejemplo bien curioso para que lo tengamos en cuenta. Ustedes se han dado cuenta por qué una persona tiene 90 años y tiene una vitalidad terrible como si fuera un niño. Es porque su cuarta dimensión, lo que representa la cuarta dimensión en él, está bajo una muy buena carga etérica. Mientras que hay personas que tienen muy jóvenes y de pronto han destruido su cuerpo físico con drogas, qué sé yo, y esa persona ya tiene una vitalidad de un personaje que está cercano a la tumba. Entonces, eso es algo para que nos demos cuenta. Bien, está ubicado en nuestro centro instintivo, ahí está ubicada nuestra cuarta dimensión. Importante, aquí manejan las aguas, o sea, ondinas y nereidas, que son las inteligencias del agua. De la tercera dimensión son los gnomos y pigmeos, son las inteligencias de la tercera dimensión. Hablemos de la quinta dimensión, una dimensión muy interesante, nuestra dimensión, o la misma, la podemos percibir en la región de los sueños. Esa es la quinta dimensión, la región de los sueños. Ahí está presente, o sea, está contenida pasado, presente y futuro en esa dimensión. Por eso muchas de las veces nosotros vamos a la quinta dimensión y nos vemos cuando éramos niños. O vamos y vemos personajes que uno dice, este tipo se me parece mucho a alguien, y resulta que es uno mismo, por allá con un montón de años más encima. ¿Sí? Es pasado, presente y futuro. Inclusive muchas de las veces está uno hablando con una persona y resulta que está hablando con uno mismo en otra época. Se visita a sí mismo. Entonces eso hace parte de este proceso.
Aquí ya se disminuyen las leyes a 24 leyes, significa que ya no existe la ley, algunas leyes como por ejemplo la ley de gravedad, ya no se manifiesta. Esa ley de acción y reacción cambia a nivel físico, ¿sí? Porque yo ya puedo perforar algo, sí, porque la naturaleza es una naturaleza molecular, como si fuera vapor de agua. En el mundo astral todo tiene similitud, pero no exactitud. Todas cosas son similares y por eso uno se le hace muy familiar, pero existen cambios, detalles. ¿Por qué? Porque todo se maneja a a nivel de emoción superior. En nuestra quinta dimensión hay dos mundos. Está el mundo astral y el mundo mental. Juntos van de la mano. El mundo astral es de una naturaleza molecular, es nuestro cuerpo astral. En nosotros todavía no está creado, hay que crearlo. ¿Sí? Hasta ahora tenemos una semilla de ese cuerpo astral, y básicamente cuando bajamos a esa dimensión astral, vamos es como si fuéramos un fantasma, una semillita baja a ese mundo que permite que pues, de la mano del ser nos lleve hasta allá. Bien, ahí se manejan todas las emociones, o sea que es por eso que nosotros vemos el fuego, el ánimo, la emoción en este mundo astral. Y fijémonos algo importante, si estamos hablando de que es de naturaleza molecular, fíjese que tiene compatibilidad con la segunda dimensión, que también tiene naturaleza molecular. Por eso cuando nosotros necesitamos estudiarnos a nosotros mismos, podemos básicamente bajo las mismas condiciones estudiar lo que pasa en los mundos infiernos, porque estamos estudiando desde la quinta dimensión lo que está pasando en la segunda dimensión. Son compatibles porque son de carácter de naturaleza molecular, salvo que la diferencia es el número de leyes, la pesadez, ¿sí? Es como si estuviéramos en el mar. Miren, si está uno en el mar, pues la parte más cercana a la superficie, pues no siente uno pesadez, está uno libre, normal, pero se hunde uno 1 metro, 2 metros, 3 metros, y la presión es terriblemente alta. Si una persona no está preparada, se le estallan hasta los oídos, ¿sí? Entonces, esto es importante, la presión es diferente, y fíjese que estamos hablando de la misma naturaleza, ¿no? Entonces, para que nosotros lo veamos. En el mundo astral, las inteligencias de ese mundo astral son las salamandras del fuego, ¿sí? Recordemos que todo en la naturaleza, todo tiene forma, todo tiene una inteligencia, ¿sí? En pocas palabras, todo tiene un alma también, veámoslo así. Pues después lo veremos con más detenimiento porque tienen nombres diferentes, pero el fuego como tal, su inteligencia es la salamandra del fuego. Cuando uno logra ya trabajar y tener un cuerpo astral, pues ya tendrá dominio sobre el fuego, sobre su propio fuego y sobre el fuego de toda la naturaleza. O sea que podría fácilmente entrar a una hoguera y no quemarse. ¿Por qué? Porque tiene dominio total sobre el fuego, hace parte del fuego, ¿sí? O sea, si yo me convierto en aire, pues soy aire, ¿cierto? Si me convierto en agua, pues soy agua. Si me convierto en fuego, pues soy fuego. Si tengo toda la comprensión del fuego y domino totalmente esta naturaleza, pues sería el fuego conmigo, se complementaría, o sea que no habría ningún daño en el mismo elemento. ¿Bien? Bueno, en esa misma quinta dimensión vamos a encontrar el mundo mental. El mundo mental ya tiene una naturaleza atómica. El cuerpo mental, aquí se manejan 12 leyes, es de naturaleza totalmente atómica, corresponde al aire y a la sabiduría, o sea, el origen de todos los pensamientos en nosotros. Ese es ese mundo mental, las proyecciones, los pensamientos, la inteligencia. Eso es algo importantísimo que debemos empezar a comprender. Recordemos que los átomos forman moléculas, ¿sí? Y la condensación de muchas moléculas forman las células. Entonces fijémonos cómo se va materializando la energía hasta el mundo celular. Bueno, aquí encontramos como inteligencias de ese mundo mental los silfos y sílfides del aire, inteligencias. La ubicación, estamos hablando en el centro intelectual inferior sobre el corazón, a esa altura. También pasado, presente y futuro. O sea, les adelanto algo.
que si los dos mundos son complementarios, o sea, se complementan entre sí. Ustedes se han dado cuenta cuando uno está soñando y de pronto se despierta y resulta que también sigue en otro sueño, pues quiere decir que estaba en el mundo mental, se despertó en el mundo mental, pero se despertó en el mundo astral. Y después vuelve y se despierta y ahí sí despierta en el mundo físico. ¿Sí? Eso es importante, es una experiencia para que nosotros nos demos cuenta cuando estamos haciendo nuestras prácticas de desdoblamiento astral. Bueno, la sexta dimensión. Aquí en la sexta dimensión, que es de una naturaleza eléctrica y magnética, aquí están dos mundos también. ¿Por qué? Porque hablamos de 6 leyes. Esta naturaleza o esta sexta dimensión es algo interesante de entender porque básicamente representa en el mundo causal ya al que tiene alma verdadera, al hombre verdadero, aquel que ha trabajado sobre sí mismo, que ha creado sus cuerpos, llega a esta sexta dimensión, que tiene verbo, voluntad. Entonces, esa realidad o verdad es lo que hablamos del planeta de los Cristos, porque quiere decir que ya superó toda la creación, regeneró el cuerpo físico, regeneró el cuerpo vital, regeneró el cuerpo astral, regeneró el cuerpo mental, y ahora está en un mundo causal, pasando lógicamente cada una de sus pruebas. Aquí se dice que es el mundo de los Cristos. ¿Por qué? Porque al ser de 6 leyes y juntos, tanto el mundo causal como el mundo búdico está oculto ante nuestros ojos. Pero aquí representa, en ese mundo búdico, donde se encuentra nuestra alma divina. Para que se forme el matrimonio perfecto, ya cuando se va uno a cristificar, es cuando ya el alma humana verdadera se une con el alma divina. Eso ocurre en sexta dimensión. O sea, en pocas palabras, toca tener esa alma humana ya creada para poder tener acceso y esas condiciones para lograr a pasar a ese nivel del matrimonio perfecto. Por eso se dice que son el mundo de los Cristos. ¿Por qué? Porque ya al tener voluntad, al tener dominio de todos los centros inferiores, al tener voluntad, estamos nosotros conectados con nuestros centros superiores, con el Padre, con la Madre. O sea, aquí están las 3 fuerzas, el Cristo, o sea, el Hijo, Padre y Madre. Por eso se dice que es el planeta de los Cristos, porque ya tiene la posibilidad de manejar todo el fuego crístico, crear o destruir. Bien, se dice que es de una naturaleza eléctrica. ¿Por qué? Porque es que aquí en esta dimensión es donde pues, básicamente se presenta todo el sistema electromagnético de la misma creación. O sea que, por ejemplo, cuando uno se niega ante un defecto psicológico, se niega, es donde ya se manifiesta la negación, el electrón. Y recordemos que los átomos están formados por electrones, protones, neutrones y bueno, un resto más de elementos, ¿sí? Entonces aquí en este caso vamos a darnos cuenta que los electrones están unidos a los protones para formar los átomos por una fuerza magnética, pero la fuerza eléctrica que genera el electrón es la de la misma negación de la que estamos hablando. ¿Bien? O sea que aquí se representa todo el verbo, la energía creadora sexual, todas las creaciones del alma humana. Su elemento, o en este caso su naturaleza, como dijimos es eléctrica, pero aquí estamos hablando de la Akasha, el principio absoluto de toda la naturaleza. Ahora, en el segundo mundo, que es el mundo búdico, es el mundo de la conciencia. Naturaleza magnética, también 6 leyes, por eso decimos que son compatibles. Están representados todos los protones y átomos, ¿sí? Es la razón del ser, o sea, el sí, en pocas palabras, es gracias a esa negación que llegamos al sí, gracias a la negación llegamos a la verdad, llegamos a recibir la sabiduría. Por eso se dice que es el mundo de la conciencia. Entonces, aquí en este caso, este cuerpo, el cuerpo búdico ya está levantado, está de naturaleza solar. Por eso, importante, cuando nosotros vayamos a meditar, nosotros estamos llegando en este cuerpo a ese mundo búdico. Este cuerpo se encuentra levantado, no ha caído, y representa nuestra alma divina, como decía. Entonces lo mismo, aquí son los planetas del Cristo, estamos lo que ha sido y será de los planetas de Cristo en el mundo electromagnéticos.
Entonces ahí vemos representado todo. Electrón, protón y el magnetismo que existen entre los dos que forman esa creación. Bien, bueno. Entonces, a nivel de... estaba representado en el centro emocional inferior. Bien, glándula pituitaria. Aquí en la altura de la glándula pineal tenemos la ubicación de la séptima dimensión, el mundo de luz, el mundo átmico se llama. Es de una naturaleza fotónica y maneja 3 leyes. Se dice que es el punto más bajo que logra llegar nuestro ser, ¿sí? Porque él viene del mundo del espíritu, de la primera ley. Entonces, él baja hasta este nivel. Y desde aquí, entonces ya podemos empezar a comprender cómo es que los fotones, lo que forma la luz, ¿sí? La condensación de esa energía es lo que se empieza a manifestar como los electrones, protones y todos los átomos, luego los átomos, las moléculas, el cuerpo físico, el celular. Definimos como la materialización de la energía. La energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma, y en este caso la transformación es esto, desde aquí nos representan esta dimensión. Esta dimensión es la dimensión de la sabiduría. A esa dimensión logramos llegar cuando hacemos una práctica que se llama la práctica de meditación de koanes. O sea que desembotellamos toda la esencia y esa se dirige directamente a la séptima dimensión. La esencia ya llega al lugar de su origen. Está sujeto a 3 leyes, el principio crístico de cada uno de nosotros, es nuestro guerrero particular. Este cuerpo no se levantó, no se cayó, está levantado. Es el Padre, representa el Padre en nosotros y como le digo es la representación del mundo del espíritu, también maneja la Akasha. Entonces aquí tenemos el resumen: cuerpo físico, tercera dimensión de carácter celular, ¿sí? Esa sería nuestra tercera dimensión, y ya hablamos que la primera dimensión es todos los tritocosmos o los mundos infiernos. Segunda dimensión, el limbo o nuestra superficie, nuestras apariencias. Tercera dimensión, el volumen. Cuarta dimensión, el tiempo. Quinta dimensión, la eternidad. Sexta dimensión, la verdad. Y la séptima dimensión, la gran realidad. Cada una con su respectiva naturaleza: cuerpo físico celular, cuerpo vital etérico, cuerpo astral molecular, cuerpo mental atómico, cuerpo causal eléctrico, cuerpo úbico magnético y protónico, y cuerpo átmico fotónico, o sea, de luz. Bien, ese es un resumen de las 7 dimensiones. Tengamos en cuenta algo importante: en la medida que nosotros subimos las dimensiones, en cada dimensión superior todo es más liviano, o sea que empieza a haber liviandad en absolutamente todo, porque la naturaleza cambia. Vuelvo a repetir: celular, etérico, molecular, atómico, electrónico, protónico y fotónico, ¿sí? De igual forma, de forma viceversa, nos daremos cuenta cómo se va condensando. Cada dimensión es un nivel de conciencia, ¿sí? Hay tantos niveles de conciencia como dimensiones, porque cada una tendrá sus subdimensiones, ¿sí? Pero nosotros, a medida que vamos trabajando y recuperando nuestras propias aguas, o sea, limpiando nuestra energía a través ¿se acuerdan del cuaternario, los 7 centros de la máquina humana en la conferencia anterior? Es aquí donde nosotros, trabajando sobre sí mismo, vamos subiendo esas aguas, esa conciencia por la médula espinal, o sea, el despertar de nuestro fuego sagrado, y de ahí vamos viendo cómo tenemos cada vez más conciencia. Bueno, cada cuerpo maneja su respectiva dimensión. Ahora eso es muy importante. Veamos que nuestro cuerpo físico nos permite movernos en esta dimensión y no necesitamos nada más. O sea, así estuviéramos 100% desnudos, sin absolutamente nada encima, si quisiéramos darle la vuelta al planeta lo podríamos hacer, porque tenemos un cuerpo que nos permite hacerlo, que se demorará muchos años, sí, pero se puede hacer si nos permite desplazarnos a voluntad. La única condición es estar despierto siempre, ¿no? Porque lógicamente si uno no está despierto, cualquier objetivo se cambia porque llega otro diferente. Pero cuando uno está consciente y despierto, siempre hay un solo objetivo en todo. Entonces, eso es importante.
Cada nivel de conciencia tiene su respectivo cuerpo. Y fijémonos en algo importante. ¿Qué pasaría si tuviéramos el cuerpo astral creado? Pues podríamos vivir en el mundo de los sueños cuando quisiéramos, podríamos desplazarnos en esa región como quisiéramos, porque tenemos el cuerpo para eso. Así de sencillo. No tendríamos que hacer prácticas. Simplemente cerraríamos los ojos y ¡pum!, se pasa a la dimensión y ya. ¿Sí? Así mismo pasa si tuviéramos ya el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo causal, pues, dimensiones superiores. Aquel que tiene un cuerpo causal creado está en contacto total con el ser, con la Madre Divina. ¿Sí? Está en total contacto con su Mudin, con su alma divina. Está ya en ese punto inicial de la cristificación, de ser un Cristo, un maestro. ¿Ve? Entonces esto es muy importante. Cada cuerpo requiere un nivel de conciencia y cada nivel de conciencia le permite también tener una forma de desplazarse. Por ejemplo, fijémonos algo importante. Si nosotros somos un bebé, por ejemplo, es un ejemplo para que lo tengamos en cuenta. Si somos un niño, un bebecito, pues, ¿cuál es nuestro cuerpito? Pues el cuerpito físico ahí está, ¿cierto? El área donde nos manifestamos es en la cuna, en las 4 rejas de la cunita, y eso es, no más. ¿Qué nivel de conciencia tenemos? Simplemente que queremos comer, que nos limpien y nos atiendan, no más. ¿Sí? Mira a su alrededor y lo único que ve es de pronto lo que alcanza sus ojitos a ver en la habitación donde está. Si él quiere ir a un parque, el papá y la mamá lo llevan alzado hasta el parque. Así estamos nosotros ahorita en el mundo astral, ¿cierto? Cuando vamos a salir al astral, pues nuestro papá y nuestra mamá nos llevan de la mano allá de ese mundo, porque no tenemos el cuerpo. Bueno, entonces va el primer ejemplo, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces con ese bebé cuando empieza a crecer? Primero que todo se vuelve un poquito más astuto, empieza a conocer ciertas reacciones y causas y efectos, como por ejemplo botarse al piso, como por ejemplo qué pasa si se arrastra, qué pasa si se deja caer, qué pasa si no tiene equilibrio, y empieza a dar sus primeros pasitos y empieza a tener un cuerpo físico más fuerte y empieza a encontrar peligros, sus primeros peligros, caerse, golpearse, tocar algo que está caliente, frío, etc. Bien, y entonces ya llega un momento en que ya tiene cierto nivel de fuerza en el cuerpo y cierto nivel de conciencia para poder manejar un aparatico, y le compran su primer triciclo. ¿Y cuál va a ser su área de movilidad? La casa completa. Se mueve para todo lado. Y puede ir al parque, inclusive ir solito echando pedal, si los papás lo acompañan. ¿Sí? Pero entonces fijémonos que ya se va desplazando. ¿Sí? Acompañado de su papá, pero se va desplazando solito y ya va teniendo, ¿por qué? Porque tiene un cuerpo físico ya adaptado. O sea, un nivel de conciencia superior y un cuerpo físico diferente. Ahora, sigo creciendo y llegó ya a la edad de la niñez, ya está pasando simplemente a la adolescencia y compra su primera bicicleta. ¿Por qué la compró? Porque tiene plata, o sea, hay dharma de por medio. Segundo, ya conoce los peligros, ya tiene madurez en lo que está haciendo, tiene fuerza física para poderse desplazar, y su vehículo que ya no es un triciclo, ahora es un vehículo que es una bicicleta. Eso mismo pasa cuando consiga su primera moto, cuando ya se desplaza. Entonces, dijimos que cada vez que tiene un cuerpo diferente, tiene un área diferente donde moverse, donde desplazarse. Un nivel de conciencia diferente, mucho más maduro. Así pasa con nosotros. Entonces, cada vez que trabajamos sobre sí mismo, vamos regenerando nuestro cuerpo físico, regenerando el cuerpo vital, creando el cuerpo astral, así. Entonces es como si tuviéramos cada vez un vehículo diferente, un vehículo de mayor capacidad, con un nivel de conciencia superior, para podernos desplazar, protegernos y ayudarnos nosotros mismos. Ya llegará un momento en que nuestro padre y nuestra madre nos dejan solitos que hagamos nuestro trabajo. Entonces es muy importante que nosotros vayamos dando cuenta. La pregunta es, fíjense que llega un momento en la vida en que un personaje de pronto ya tiene cierta confianza y se le ocurre, por ejemplo, ponerse a tomar porque ya está maduro y se pone a manejar un vehículo con la cabeza dañada por el licor. Pues se va a estrellar y le va a pasar algo malo, ¿cierto? Entonces también sucede lo mismo
si nosotros ya hemos hecho un trabajo y volvemos a caer en la desgracia de la fornicación o la desgracia del degeneramiento? Pues, todo eso tiene implicaciones, ¿sí? Esto es muy importante. Este ejemplo lo pongo para que nosotros nos demos cuenta por qué necesitamos crear nuestros cuerpos existenciales del ser, por qué es tan importante la madurez del trabajo de muerte psicológica, porque no puede manejar un vehículo nuestro un personaje ebrio, o sea que no podemos dejar que el ego maneje nuestros cuerpos, tiene que ser la conciencia. Esto es importante que lo vayamos viendo para que lo entendamos bien. Bueno, ¿cómo se van a crear estos cuerpos? Estos cuerpos se crean es con la energía creadora sexual, o sea, la materialización de esa energía que se condensa en nuestras gónadas sexuales. Debe estar pura, para eso vimos la conferencia anterior. Haber un equilibrio de los centros de la máquina humana, una capacidad de valorar la energía y crearnos nosotros mismos, ¿sí? Esta energía se encuentra contaminada por los yoes que se manifiestan día a día. Hay que eliminar estos defectos y por ese mismo motivo nos muestran, nos dicen, ojo, hay que mantener total estado despierto, consciente en el aquí y en el ahora. Recuerdo decir, estado total, un sobreesfuerzo en autoobservación, comprensión y muerte psicológica. La muerte psicológica nos va llevando al equilibrio y a la valoración de la energía sexual para que llegue el momento de la creación podamos hacer nuestro trabajo. Bien, entonces todos los cuerpos se crean de esa manera, con sexo, y el trabajo sexual es entre un hombre y una mujer, una pareja ordenada. Quiere decir que si nosotros entramos este conocimiento y traemos nuestra parejita, esa es nuestra pareja para todo el trabajo, para toda la vida. Si venimos solteros, bueno, entonces vamos a hacer méritos para ganarnos nuestra pareja, porque internamente los seres muy sabiamente van a poder ayudar a que un hombre y una mujer que estén trabajando juntos se puedan llegar a conocer, unirse y hacer una nueva familia, una nueva pareja. ¿Bien? Lógicamente, condición, castidad, fidelidad y amor. Jamás fornicar, porque esa es la condición del trabajo de la pareja. ¿Bien? Entonces, el éxito de la práctica implica muerte psicológica a través de, lógicamente, recuerdo decir, autoobservación, la muerte psicológica, mucha concentración en la práctica, concentración, imaginación y voluntad, y lógicamente castidad, fidelidad y amor, que son los principios básicos del trabajo sexual. ¿Bien? Con el trabajo de los tres factores vamos a ganar todas las dimensiones, se van a conquistar, porque una cosa es subir a cierto nivel de conciencia y otra cosa es sostenerse, y se va a sostener si uno tiene el vehículo adecuado, y ese vehículo se gana con muerte psicológica, con nacimiento espiritual y el sacro oficio por la humanidad, o el oficio sagrado por la humanidad. Bien, aquí lo tenemos resumido. La muerte nos permite liberar la conciencia y purificar la energía. El nacimiento es la condensación, la magnetización de la energía y la creación de los cuerpos existenciales del ser. Y el sacro oficio por la humanidad es aquel que nos lleva a nosotros a que todos vamos bajo el mismo propósito de llevar a la humanidad hacia el despertar de la conciencia, la ley del absoluto. Entonces, si yo me dirijo hacia el absoluto, la forma de dirigirme es llevando conmigo todo el trabajo y ayudando a la humanidad. ¿Bien? Bueno, importante, estas conclusiones son importantes. No es posible ascender a dimensiones superiores sin antes haber eliminado la pesadez del ego, lo grotesco del ego. Tampoco es posible tener representación real si no hemos creado los cuerpos correspondientes, o sea que llegaremos simplemente acompañados de nuestro Padre como si fuéramos un fantasma. Vinimos al planeta Tierra a autorrealizarnos. ¿Sí? Esto es posible bajando a las infradimensiones. ¿Se acuerdan la primera y segunda dimensión? Allá toca ir a rescatar la esencia, está atrapada en sus defectos psicológicos. El 97% de esencia está atrapada en sus yoes. Toca eliminar todos los yoes para rescatar ese 97%. Sin trabajar sobre nosotros mismos no es posible crear nada, o sea, que nadie va a hacer el trabajo por nosotros. Y también debemos conocer los métodos para ir comprobando cada dimensión. Eso se hace en las prácticas. Entonces, el primer método, por ejemplo, para bajar a la primera y segunda dimensión es el desdoblamiento astral. Para el cuerpo físico, pues ya sabemos, en la tercera dimensión es autoobservación. Recuerdo sí, autoobservación.
Cuarta dimensión, estado Ginas, es una práctica de teletransportación en el tiempo y espacio. Es como meterse en un agujero gusano y pasar de un lugar a otro, básicamente la teletransportación. La quinta dimensión es el desdoblamiento astral, quinta dimensión tanto molecular como atómica, cuerpo astral y mental, es por desdoblamiento. La sexta dimensión se sube a partir de la meditación, ¿sí? Meditación de koanes, meditación reflexiva. Y la séptima dimensión se llega con meditación de koanes, también con el vacío iluminador, el mantra Ngate, que nosotros lo hacemos regularmente en nuestras prácticas. Bien, bueno, esperamos con esto haber quedado pues ya con estas comprensiones y que cada uno empecemos a llegar a estudiarlas bajo la experimentación directa. Vamos a mirar si hay una pregunta en nuestro grupo. A ver. Vamos a mirar si hay alguna pregunta en nuestro grupo. Bueno, no hay preguntas. Un cordial saludo para la señora Amparito, para Justo, para Diana, para Leli, Sebastián, Alejandro, para Daisy, para la señora Marta, el Socorro, para Joana, Leo, Jenny, para todos los demás compañeros. Un cordial saludo para todos, esperamos habernos hecho entender con esta conferencia, y nuestra próxima conferencia la veremos el martes, 8:30 de la noche hora Colombia, las conjuraciones. Muy importante esta conferencia para podernos proteger y comprobar. Bien, recordemos, son 75 conferencias prácticas gratis de entrada libre para todas las personas, sin distinción de raza, sexo, política, religión, dogma, edad, creencia, es para todo el mundo. Nuestra plataforma de Facebook Live, Conocimiento Así Mismo Col. En Instagram, lo mismo, igualmente en YouTube, Conocimiento Así Mismo Col. Y pues, como les repito, si hay alguna inquietud o pregunta, pues por el WhatsApp. Recordemos que estas conferencias son dirigidas para todas las personas sin distinción de raza, sexo, política, religión, dogma, edad, creencia, es para todo el mundo. Bien, una feliz noche. Recordemos que la única práctica que no funciona es la que no se hace. Un abrazo y nos estamos hablando el próximo martes, 8:30 de la noche hora Colombia.